Bien. Hoy vamos a hablar de las técnicas constructivas que refieren a todo lo que es pavimentación con pavimento de hormigón de cemento Portland, pavimentos rígidos. Vamos a darle un enfoque desde el punto de vista del diseño, es decir, de la parte de proyecto. Y luego vamos a hablar sobre las técnicas constructivas y todo lo que tiene que ver con los pasos que tenemos que seguir en obra para poder lograr un correcto pavimento de hormigón. Comencemos un poco con los componentes del sistema y cómo vamos a ir adecuando cada uno de ellos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos por un lado el loseado, que está dado por todo lo que son las losas que forman diferentes juntas de diferente tipo, que ahora las vamos a analizar, para permitir que las tensiones del hormigón no generen roturas en la losa y que sean de alguna manera las juntas las que puedan tomar las articulaciones y las transferencias de carga. Para eso nosotros tenemos las losas de hormigón con su espesor, las juntas tanto transversales al sentido de circulación o longitudinales con sus diferentes sistemas, una capa de apoyo que puede ser una subbase que también va a cumplir una función, por ejemplo, el caso de antibombeable, el apoyo de la subrasante que va a ser la que va a permitir tener el esfuerzo final que llevan las tensiones. Bueno, cada junta con sus pasadores, con su barra de unión, las juntas longitudinales. Entonces, un poco este es el sistema que vamos a encarar. ¿Qué cuidados tenemos que tener en cuenta en las etapas? En la construcción propiamente dicha y una vez que fue colocado el hormigón y está listo para entrar en servicio. Durante la construcción, una de las principales cosas es verificar la resistencia a flexión del material, ¿no? Es decir, esta resistencia a flexión la vamos a lograr en base a el tipo de material que hemos solicitado o que hemos dosificado en una planta propia, es decir, podemos tener una planta de hormigón en la obra o podemos pedir material comercial. Y a su vez con los cuidados de relación agua-cemento y todo lo que tiene que ver con las deformaciones que va a someterse esta losa en base a la distancia entre juntas y las formas que le vamos a dar. Como cuidado principal es muy importante que la losa tenga un espesor constante. Es decir, esto va a estar dado en base a los moldes y a su vez a cómo está preparada la superficie de apoyo. Entonces, importantísimo que los espesores sean constantes, porque si no logramos espesores constantes, vamos a tener algunas diferencias de rigidez que nos va a poder generar algún problema, como puede ser fisuras tempranas, ¿no? Esto justamente atado al punto 3, el cual me dice que necesito un apoyo uniforme de la losa. Ese apoyo uniforme
es el que de alguna manera me va a garantizar que la losa esté trabajando correctamente en base a sus deformaciones y a su vez que su espesor sea constante. La correcta distribución de las juntas, vamos a hablar mucho ahora al respecto, con respecto a la distribución de las juntas, las distancias máximas, el tipo de juntas y a su vez cómo construimos esta junta en el momento que estamos colocando el hormigón. Que también va a tener que estar vinculado con, bueno, cómo ponemos, por ejemplo, los elementos metálicos en las juntas, ¿no? Es decir, que formen perfectamente un plano paralelo a la superficie, que tengan las distancias correctas, que sean las barras correctas con sus dimensiones, sus espesores, su diámetro de barra, su longitud correcta. Es decir, todo eso es lo que tenemos que tener principal cuidado, que lo vamos a analizar en detalle. Y por otro lado, una vez que ya fue colocado el hormigón, que ya está listo la disposición, digamos, y para hacer el curado, terminada la construcción, rápidamente hacer el aserrado de juntas para evitar fisuras tempranas. Entonces, esto tiene que ser urgente. 24 horas, venimos con la sierra tiene su propio peso por el motor, mientras las ruedas de la sierra no se marquen, no se hundan en el pavimento, ya podemos empezar con los cortes. Vamos a ver ahora un poco cómo vamos a diseñar estas juntas. Entonces, al momento de la disposición de juntas, vamos a ver los esquemas, pero principalmente tenemos que respetar la separación máxima, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver un poco el porqué de esto. Pero losas de gran longitud nos van a generar problemas a edad temprana. Es decir, losas que tengan más de 5 metros, justamente va a superar la separación máxima en caso de las tensiones, de contracción y de tracción. Por eso que, a su vez, las losas deben mantener una relación de formato entre ancho y largo. Es decir, 1,5 es como la máxima relación, recomendado que el largo sobre el ancho sea 1,25 o menos, es decir, una losa de 5 metros de largo, 4 metros de ancho sería, por ejemplo, un caso. Bueno, el hecho de coincidir las juntas con pavimentos existentes, si es que tenemos pavimentos existentes, justamente los pavimentos muchas veces sufren de tener la junta que está abajo trabajando y nos puede hacer que se produzca una rotura, una junta en la losa superior. Con respecto a la armadura, bueno, hay varios tipos de armadura. En nuestro país generalmente la que usamos son juntas transversales con pasadores. En el caso de losas que tengan formatos diferentes, algo rectangulares, algún triángulo, algún borde de por ejemplo, la tapa de una alcantarilla, de alguna cámara. Entonces, en esos casos ahí podemos poner una armadura de distribución para evitar la fisuración en el centro, en la parte media de la losa. Y bueno, en el caso de que tengamos losas con formas de triángulo extrañas, ¿no? Ahí lo ideal también es reforzarlas para evitar fisuración. ¿Qué cosas tenemos que evitar rotundamente? Principalmente no tener esquinas de losa o bordes
muy pequeños o losas menor a 30 centímetros, ancho mayor a 4,5 metros, es decir, por lo general una losa la vamos a poner en el ancho del carril, 3,5, 3,6 metros. Cuando tenemos más ancho, no es conveniente superar, por ejemplo, 4,5 metros. Con respecto a los ángulos, siempre estamos recomendando ángulos de 90 grados, es decir, 90 grados en todas las esquinas, y tratar de evitar formas irregulares. Otra cuestión que no debemos hacer es dejar la junta longitudinal coincidente con la huella de los neumáticos de los vehículos. Es decir, tratar de, en el momento del diseño, en el momento del proyecto, hacer las juntas, coincidirlas con las líneas separadoras de carril. Eso es algo que es muy importante. Si no, bueno, evitar eso, ponerla, por ejemplo, en el centro, ¿no? Si es que nos tiene que quedar sí o sí una junta longitudinal dentro del carril. Bien, estas son pautas generales, que si no las cumplimos, vamos a tener fisuras tempranas, es decir, una fisura estructural es una fisura que va desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de la losa, es decir, se parte la losa. Esto ocurre generalmente por dos situaciones, o porque las juntas que hicimos no cumplen con las longitudes máximas o digamos, correctas, o se tomó demasiado tiempo al momento de hacer el aserrado de la junta. Es decir, si no pudimos hacer el aserrado tempranamente, nos tardamos más de una semana, es muy posible que aparezca una fisura de este tipo. Bueno, veamos un poco los criterios para el trazado de las juntas o el diseño de las juntas, ¿no? Es decir, acá vamos a ver algunas diapositivas. Hay un apunte que habla todo de juntas y cómo trabajamos en ello, ¿no? Es decir, por un lado nosotros tenemos las juntas longitudinales y las juntas transversales. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en una bocacalle, es coincidir los bordes de carril, delimitando los carriles con juntas, y luego, cuando llegamos a la intersección, tener 90 grados contra el cordón circular. Entonces nos va a quedar formas como, por ejemplo, esta losa de acá. Es decir, que es una losa típica de una bocacalle. Este tipo de losa siempre nos va a quedar bordes en las bocacalles. Lo que tenemos que evitar es que este borde, por ejemplo, de acá, no tenga menos que 30 centímetros. Es decir, la idea es que los bordes que nos quedan no sean bordes muy pequeños, que nos dé posibilidad de rotura. En ese caso, por ejemplo, en esta losa, podríamos ponerle una malla. Es una malla electrosoldada, ¿no? Es decir, de 1,92, por ejemplo. Lo mismo acá, que tenemos una tapa de una cámara. Bueno, en estos bordes de la tapa, ponerle una armadura de repartición en el centro de la losa como para absorber
la fisuración. Bien. Como siempre, tenemos diversas formas en las intersecciones que las vamos a resolver con el mismo sistema, es decir, trazando líneas a 90 grados, intersectando. Esto lo hemos visto también en vías de comunicación, es decir, no es algo nuevo para ustedes, por eso que no nos detenemos tanto en este tema. La disposición de las juntas siempre tiene que tener juntas que nos generen losas con ángulos a 90 grados. Esa es la idea, por ejemplo, en este caso, cómo sería la solución correcta es a 90 grados con la parte circular y generar losas con estos formatos. Bien, ahora, estas juntas que nosotros tenemos dibujadas en estos ejemplos, cumplen diversas funciones, es decir, por un lado tenemos juntas transversales, juntas longitudinales, juntas de dilatación. Vamos a ver un poco cómo son estas juntas, ¿no? Es decir, por un lado, la junta longitudinal, que nos permite articular los movimientos de la losa longitudinalmente. La función que tiene la junta longitudinal es mantener las losas unidas para que no se separen, pero sí permite el movimiento de articulación. Las transversales pueden ser juntas de contracción, justamente, o de alabeo, y también tenemos juntas de dilatación. Veamos un poco al respecto estas juntas. Acá podemos observar en detalle la junta longitudinal. Esta junta longitudinal está conformada por las barras de unión. Es una barra conformada para generar un anclaje con el hormigón. Por eso que es acero tipo de construcción. Tiene el aserrado justo en el centro de donde ponemos la barra de unión para que quede el anclaje hacia ambos lados, entre sí. Y esto, por supuesto, luego es sellado. Esta es la junta longitudinal. Vamos a ver un poco ahora cómo calcularíamos las dimensiones de esta barra. Por lo general son barras de acero de construcción, Fidel 10, Fidel 12, puede ser un poco menos también, Fidel 6. Bien. Muchas veces el hormigonado se va haciendo en módulos. ¿Por qué vamos a hacer módulos? Porque no podemos hormigonar todo junto. Es decir, en obra vamos a tener cuestiones de las cuales depende de la logística, de la cantidad de material que podemos colocar por día, de la cantidad de personal que dispongamos, de los equipos, si es una terminadora pavimentadora de hormigón, quizás tiene un ancho máximo disponible, los equipos grandes pueden hacer 11 metros, pero hay otros que pueden hacer 9 metros, por ejemplo, de ancho, o 7 metros. Con lo cual, vamos a tener pavimentaciones que nos van a dar una hilera de losas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una pavimentación que haga estas líneas de losas. Es decir, hormigonamos por jornada estas dos losas. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, vamos a poner juntas longitudinales con
las barras de unión puestas en el eje, separadas, con su separación correcta, con sus dimensiones, con su longitud. Y acá, en estos bordes de acá, vamos a colocar un molde y otro molde. Entonces, para poder hormigonar al día siguiente o en cualquier otro momento la otra dos losas, tenemos dos opciones. O hacer una junta articulada o hacer, por ejemplo, una junta colocándole barras y que queden en el centro, y luego cuando quitamos el molde, este molde tiene agujeros y podemos sacarlas dejando las barras. Por eso que aparecen otros tipos de juntas, como por ejemplo estas, que serían las juntas de borde de un hormigonado. Al día siguiente, al momento que se pueda sacar el molde, no lo vamos a poder sacar rápidamente al día siguiente, pero a la semana que podamos sacar el molde, 2 días, 3 días, si usamos un material de rápido fragüe, podemos ya usar la superficie de hormigón que quedó de la losa como molde y poner un molde del otro lado y hormigonar esta losa. Por supuesto que tiene que estar perfectamente formado esto, y ahí vamos a poder tener la posibilidad de tener una junta articulada. Como les decía, podemos tener una junta de este tipo, es decir, acá sí o sí tengo que tener un molde. Ven que está el formato de la losa, esto no está hecho, digamos, es una fisura. Esto es el formato de borde con una barra que ha sido colocada de un lado de la losa. Después hay que sacar el molde y hormigonar el resto. Bueno, con respecto a las transversales, vamos a tener una junta que sirve para la transferencia de carga, es decir, lo que va a aplicar la carga acá. El pasador es una barra cilíndrica lisa de 25 o 30 milímetros de diámetro, que va a cumplir la función de transferir la carga de una losa a la otra y de absorber los movimientos de la losa. Lo que vamos a calcular es la tensión de aplastamiento que genera sobre el hormigón. Ahora lo vamos a ver en particular al momento de calcular las juntas. Y después, cuando llegamos a una junta transversal, tenemos este tipo de situaciones. Ven que en la anterior esto lo genero con un aserrado en un cuarto del espesor para generar la fisura controlada en este punto. En este caso de la junta transversal, lo que vamos a tener es una cara perfectamente recta producida por un molde. Esto es porque tenemos que cerrar la jornada y lo vamos a cerrar con un molde. Vamos a ver después algunas fotos de este tipo de moldes, ¿no? Esto se va a suceder, por ejemplo, en esta que está acá. Esta junta, nosotros vamos a tener una junta que va a ser la junta del final de la jornada, es decir, nosotros llegamos con el hormigón hasta acá. Entonces, para poder cerrar esto, vamos a poner un molde y vamos a dejar las barras pasadores, porque tienen que quedar insertas en la losa que construimos ese mismo día, y luego después vamos a sacar el molde y hormigonar directamente sobre la losa. Lo que hay que tener en cuenta en estos casos es
la logística y la provisión del hormigón. Es decir, cuando nosotros pedimos a nuestra planta, la planta propia de la obra, o a alguna empresa que nos provee del material, le pedimos una cierta cantidad de metros cúbicos que estipulamos que va a ser la que usamos durante la jornada. Si eso no ocurre, nosotros tenemos que evaluar cómo resolver una situación, ¿no? Es decir, supónganse que estamos al final de la jornada, ya todo el personal está prácticamente por irse, esperan el último camión de hormigón. Vamos a hacer una especie de gráfico acá, viendo longitudinalmente cómo sería, es decir, esta sería la subbase o la superficie de apoyo. Acá tenemos una junta transversal, acá tenemos otra junta transversal. Empezamos a colocar el hormigón, colocamos el hormigón por pastones y resulta que nos llega hasta acá. Y me dicen, no hay más camiones. ¿Qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer como soluciones posibles es, hacemos un corte acá, nos va a quedar una losa más pequeña, nos va a quedar una losa más pequeña, o lo que hacemos es todo esto desperdiciarlo y dejar hasta la junta anterior. Y este material no colocarlo. O me quedé corto, bueno, listo, lo saco. Es decir, voy a tener que tomar una decisión. ¿Desperdicio el último material que puse o hago una junta más pequeña? Nunca, pero nunca, la solución va a ser llenar la mitad de la losa por acá. Eso sí que no. Es decir, bueno, con el hormigón que vino, lleno una losa que no me ocupe todo el espesor. Total, después vengo mañana y la relleno la otra mitad. No, nunca hagan eso, porque vamos a generar acá una superficie que no va a estar adherida, y esta losa se va a romper tempranamente. Entonces, siempre veamos de qué manera vamos a resolver estas situaciones. Es decir, ojo con estas situaciones porque son situaciones que nos van a traer problemas, más que nada de rotura temprana, ¿no? Bien, entonces estábamos en la junta de trabajo, final de jornada. Esta de acá. Bien, otras juntas muy importantes son las juntas de expansión. La junta de expansión tiene el pasador que tiene un largo superior al largo común de los pasadores, porque necesitamos garantizar el largo del pasador que hemos calculado, que es este de acá, y sumarle a su vez un largo para colocar un capuchón que me permite el movimiento de la junta en este sentido. Tengo que colocar un material compresible, puede ser una madera compresible, puede ser un material bituminoso especial, algún material plástico, pero tiene que ser un elemento, primero, que no sea degradable y segundo, que permita la compresión. Esta junta puede llegar a ser de 2 centímetros, por ejemplo. Y la función es permitir la dilatación de todas las demás losas que vienen trabajando y empujando hasta que llegan a esta junta. Esta junta se suele colocar llegando a la esquina, ¿no? Es decir, cada 80, 90 metros. Es
movimientos de dilatación. Si no estuviera esta junta, tendríamos problemas de pandeo, es decir, las losas golpearían con otra hasta que una se reventaría y saldría hacia afuera. Es decir, lo que me está evitando esto es el pandeo de la losa, lo que se llama pandeo, a cuando la losa empuja y termina explotando y saliendo hacia afuera por la tensión que está generando. Este capuchón se suele engrasar y esta zona, antes de hormigonar, esto está hormigonado con esta barra anclada. Y esta otra le tenemos que pintar con algún aceite, con algún material que evite que se adhiera el hormigón. Es decir, va a estar de un lado adherida y del otro lado no, que es la que va a permitir el movimiento. Y justamente lo que necesitamos es que esto sea perfectamente plano, o sea, la alineación que tiene esta barra tiene que estar perfectamente alineada con el plano de apoyo, porque si yo tuviera esta barra colocada torcida, cuando trabaja no voy a poder trabajar, porque esto trabaja en este sentido, y si esta barra está puesta torcida, lo que haría es reventar la losa, es decir, hacer una rotura de la losa en esta zona porque no puede trabajar. Le estoy obstruyendo la posibilidad de trabajar. Bueno, otras juntas también conocidas por ustedes, como ser las juntas de borde contra otras estructuras, puede ser una alcantarilla, una cámara, algún elemento rígido. En esos casos le ponemos un refuerzo a la losa para evitar concentración de tensiones y roturas en base a este formato. A veces en los bordes contra pavimentos que no están pavimentados, entonces para evitar la socavación. Y si no, bueno, poner una buena junta acá que absorba la dilatación o la expansión. Bueno, algunos casos tenemos juntas sin pasadores, es decir, como vemos en la fotografía, acá tenemos una losa que ha sido aserrada y está transfiriendo la carga por la trabazón entre agregados. Es decir, la trabazón entre agregados absorbe la transferencia de carga. O si no, la otra manera es colocando los pasadores para al día siguiente hacer el hormigonado del otro lado. El pasador va en el centro de la losa. Bien. Vamos a hablar un poco de la separación de las juntas. Esto que hablábamos al principio de no tener losas de tamaños, de longitudes excesivas, ¿no? Es decir, antiguamente había losas, se construían losas de 6,5 metros, 7 metros. Bueno, esto es algo que debemos evitar, ¿no? ¿Y cuáles son las tensiones que sufre una losa justamente cuando comienzan los movimientos, ¿no? Es decir, una losa que tiene dimensiones L por B, por efectos del clima, tiende a contraerse. Y lo que opone esa contracción es la fricción con el plano de apoyo, es decir, tiene un peso propio y está apoyando, entonces le está dando una fricción al material. Entonces, esa fricción que opone a la contracción genera tensiones de tracción en el hormigón. Es decir, por un lado se quiere contraer y por otro lado lo estoy friccionando. Entonces eso genera
tensiones de tracción que pueden generar fisuras, ¿no? en esto. Entonces, lo que hacemos es hacer un cálculo de esta tensión haciendo una igualdad. Es decir, por un lado vamos a tener el peso propio de la losa, la fricción. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, las dimensiones de la losa, tenemos el peso por metro de la losa y la fricción, tiene que estar igualado a el área que está sometido a la tracción por la tensión de tracción del hormigón. Entonces, por un lado tenemos el peso de la losa, que está dado por el peso unitario, las dimensiones de la losa. Y a su vez, el coeficiente de fricción. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el peso igual a 24 por H, donde H es la altura de la losa, tomando una losa de 1 metro por 1 metro, esto es el peso que vamos a tener por metro cuadrado. Si a eso lo reemplazamos acá, vamos a obtener una igualdad que va a estar viendo la tensión admisible que pueda estar soportando el hormigón. Entonces, avanzando y tomando, por ejemplo, un coeficiente de fricción de 1,5, podemos determinar que para una tensión de 3 kilos por centímetro cuadrado, que justamente son tensiones que comienzan a sufrir en edad temprana, no es que ya esta tensión se produce cuando el hormigón está en servicio, no, a edad temprana. Entonces nos da que la separación va a ser 17 metros, ¿no? Es decir, inclusive puede variar hasta 50 metros. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos el aserrado de las juntas, podríamos inclusive hacer aserrado de juntas intermedias, es decir, si yo tengo losas de 4 o 5 metros de longitud, ir haciendo losas cada 10 metros, es decir, a cerrar una junta sí y una no. ¿Para qué? Para proceder a hacer rápidamente el aserrado de juntas y después empezar con las intermedias. Es decir, pero nunca dejar un hormigón trabajando con más de 17 metros de separación. Con respecto a las tensiones de compresión, que también las hay, y esto generalmente se produce por deltas de temperatura, ¿no? Es decir, lo que se produce es una dilatación de la losa y al revés, la subrasante tiende a no permitir esta dilatación. Entonces genera una compresión en la losa. Como el hormigón tiene mayor resistencia a la compresión, ponemos las deformaciones y las tensiones con un delta de temperatura, una temperatura, digamos, hipotética, donde nos va a dar, por ejemplo, 40 grados, tomamos como hipótesis la máxima temperatura que usamos para hormigonado y la más baja temperatura. Con esa hipótesis llegamos a la conclusión de que 120 kilos por centímetro cuadrado es la tensión, cuando la tensión de rotura del hormigón llega a 300 kilos por centímetro cuadrado. Con lo cual nos
nos llegamos a la conclusión de que para el caso de tensiones de compresión no hay una distancia entre juntas que debamos respetar. Es decir, el problema está con la tracción, no con la compresión. Bien, con respecto a las barras, es decir, hasta ahora hemos hablado de paños de losas, ¿no? Vamos a las barras. ¿Cómo vamos a calcular las barras que vamos a colocar? Por un lado tenemos las barras longitudinales, juntas longitudinales, perdón, las barras de unión, que la función es hacer un anclaje de una losa con la otra. Es decir, lo que voy a tener que hacer es sostener esto. La hipótesis de cálculo para una barra de unión es determinar el peso por metro de la losa y que pueda sostener su peso propio la barra de unión. Entonces, lo que hacemos como cálculo es decir, es igualar la tensión de tracción de la losa con la barra de unión. Entonces, por un lado lo que tenemos es las dimensiones de la losa, por supuesto, es decir, su ancho, el peso que ya lo hemos visto anteriormente de metro cuadrado, la fricción, y lo que hacemos es justamente determinar la tensión admisible del acero para poder despejar la, digamos, sección de acero que iguale al peso de la losa. Es decir, logrando esa situación y poniendo como hipótesis que podemos usar un acero especial, logramos que, determinar que la barra que puede tomar el anclaje son barras que van entre phi del 6 y phi del 12, y su separación, la separación entre barras, está dada por la cantidad, o sea, la cuantía o la sección de acero por metro que vamos a colocar. Entonces, en base a eso, calculamos la cantidad de barras y su longitud, que la longitud también está dada por la tensión de adherencia que tiene la barra. Es decir, cuánto la anclamos dentro de la masa del hormigón. Por un lado tenemos el perímetro de la sección de la barra y por otro lado la longitud. Todo esto va a ser la sección de adherencia. Y esta sección de adherencia me va a dar, despejando la longitud, conociendo la sección de acero, las tensiones que tenemos en los materiales, nos da la longitud. Por lo general, ahora vamos a ver, ya esto está volcado a ábacos y a curvas, una separación entre barras de unión no supera los 70, 75 centímetros y la longitud va entre 60 y 70 centímetros para el acero que más utilizamos en obra. Es decir, la barra de unión van a ser phi del 10, por ejemplo, de 60 o 70 centímetros de largo, colocada entre 50 y 70 centímetros espaciado. Esto lo podemos calcular, como les decía, con ábacos, donde lo que tenemos como datos es, por un lado, la distancia al borde libro más cercano. Esto me está dando el ancho de una losa o el ancho de dos losas. Es decir, pero es el borde libre, es decir, donde no haya barras de unión. Tengo dos losas, bueno, entonces 7 metros.
Voy a entrar con el valor 7 metros, y voy a ir hasta la curva que me indique el espesor de la losa. Es decir, vamos a suponer que tenemos acá una losa de 22 centímetros. Bueno, entonces subimos hasta acá, 25 centímetros, porque estos son 10 pulgadas. Y esto nos va a dar el espaciamiento, que en este caso dio 15 pulgadas. Es decir, la separación que tenemos que colocar. Y acá mismo la curva me está diciendo, no recomendamos espaciamientos mayores a 1,20 m. Pero bueno, con este ábaco nos va a dar la posibilidad de calcularlo. Por otro lado, tenemos las barras pasadores. Las barras pasadores tienen dos verificaciones. Una no la hacemos porque directamente sabemos que supera las tensiones, nunca llegan a superar lo que soporta el acero a corte. Pero sí tenemos que verificar la tensión de aplastamiento debajo de la barra, aplastamiento del hormigón, ¿no? Es decir, cuando apoyamos la carga del eje, que puede tener 5 toneladas, y hace una tensión, esta tensión hace que transfiera la carga al material y acá haya una tensión de aplastamiento en esta mitad del espesor. Entonces, en base a eso, cómo se diseña el diámetro de esta barra. Como regla general, hemos llegado a la conclusión, es decir, en todas las bibliografías, de que el diámetro de la barra adoptado para una losa es 1/8 del espesor de la losa. Y eso lo vamos a tomar como el diámetro de la barra. Por eso generalmente son barras de 25 milímetros, 30 milímetros. Y como longitud de la barra son 16 veces el diámetro más el espesor de la junta. Y eso lo tomamos como longitud. Normalmente estamos entre 40 y 50 centímetros de longitud de barra. Esto es la longitud propia de la barra. Bien, entonces tenemos las juntas, tenemos la disposición de juntas, es decir, hasta ahora hemos hecho todo lo que es diseño. Vamos ahora a la segunda parte, que es la parte de obra y las técnicas. Si tienen alguna duda, me pueden consultar, ¿no? Con respecto a la elaboración del material, nosotros inicialmente vamos a hacer una dosificación de la mezcla. Vamos a colocar el tipo de cemento, los agregados, la relación agua-cemento, la resistencia a la flexión. Eso me va a dar un asentamiento del material, una consistencia, una relación entre agua y cemento para lograr esa resistencia a la flexión. Pero por otro lado, también necesitamos un material que pueda ser trabajable en obra, sobre todo si estoy usando moldes y lo estoy colocando con regla vibradora y con, digamos, a mano, es decir, con operarios y con palas, ¿no? Entonces, también tenemos que tener un equilibrio entre la trabajabilidad del material al momento de colocarlo y de compactarlo. Recuerden que este material se compacta, la forma más simple es mediante vibración. Vamos a ver ahora los diferentes métodos de compactación del hormigón.
Entonces, bueno, tenemos que ver eso, tenemos que ver la dosificación, cómo es trabajable, las exigencias que les vamos a dar al momento de la elaboración. Entonces, tenemos cómo sale de la planta. También ocurre que se le ponen aditivos al hormigón. Y a su vez tenemos efectos del transporte que pueden generar segregación, pueden generar una espera, se le puede agregar agua. Es decir, el asentamiento que siempre tenemos que medir a pie de obra, exigido, va a ser un asentamiento acorde a los equipos. Si nosotros estamos trabajando con una pavimentadora, con una extendedora de hormigón, entonces sí podemos exigir un hormigón de bajo asentamiento. Ahora, si vamos a trabajar a mano, con palas, una compactación con regla vibradora, entonces ahí sí vamos a requerir que el asentamiento sea un poco mayor. Hay una tabla donde nos puede guiar en base al equipo el tipo de asentamiento, ¿no? Es decir, si tenemos una pavimentadora, 3 centímetros está correcto, más o menos 1 centímetro. Pavimentadoras o moldes, 5 centímetros, y si ya tenemos la regla vibradora y estamos ya en pavimentos urbanos, bueno, ahí necesitamos 8 centímetros, es decir, un material mucho más fluido. Nunca, pero nunca, tenemos que dejar, digamos, que se coloque un material de bajo asentamiento y después agregarle agua, como por ejemplo en esta foto, ¿no? Es decir, nunca agregar agua para trabajarlo, para darle terminación. O al revés, nunca poner un material más líquido, es decir, con mayor asentamiento al requerido, porque no va a cumplir con la resistencia a la flexión. Es decir, la relación agua-cemento no va a dar la resistencia necesaria para el material, se nos va a romper antes de lo previsto. Pero nunca agregar agua in situ sobre el pavimento. Tipo de hormigón, ¿no? Es decir, hay dos maneras. Tenemos por un lado una planta elaboradora puesta en obra, ¿no? Es decir, lo que hace la planta elaboradora es ya dosifica los agregados, le coloca el agua y tiene un mayor control de la mezcla. La mezcla sale lista para vertir en los moldes y tiene exactamente la dosificación correcta. Y por otro lado, podemos tener plantas solo dosificadoras, es decir, que colocan el material y después, durante el transporte, le va haciendo la mezcla y agregando agua con los camiones motormigoneros. Ahí, si bien la solución es, digamos, posible para lugares donde tengo grandes distancias o para sectores donde tengo mucha acumulación y tengo que esperar, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de mezclas. Se recomienda que sean solo para reparaciones, para bacheos o para obras menores. Bueno, cuestiones técnicas de construcción. Inicialmente preparar la superficie de apoyo, lo que se llama la preparación de la cancha en la jerga de obra, es decir, recorremos la superficie de apoyo, no tiene que haber material suelto, es decir, evitemos que haya material suelto, que haya terrones, que haya algún tipo de cosas que estén dentro de los moldes, ¿no? Es decir, ni maderas, ni cosas que estén sueltas. Y a su vez, bueno, una vez que garantizamos que sea perfectamente
plana la superficie de apoyo, le hacemos un riego, un regado de agua para que la subbase, si es una subbase granular, no me absorba el agua del cemento, el agua de mezclado del cemento, del hormigón, y no haya una evaporación o una salida brusca del agua de mezclado en el hormigón que me puede producir fisuras de fragüe, contracción de fragüe. La pavimentación la podemos hacer con moldes in situ, es decir, encostados. En este caso sí vamos a necesitar la presencia de profesional topógrafo que nos dé la alineación perfecta de los moldes, las caídas, las pendientes, el espesor correcto de la losa, que va a estar dado por la altura del molde. Es decir, pero esto tiene que estar perfectamente nivelado. Sobre ese molde se va a colocar la regla vibradora. Esta regla vibradora va a ir avanzando, y ese avance le va a dar una vibración que va a compactar el hormigón. Es decir, lo podemos compactar o con regla vibradora, con vibradores manuales, siempre teniendo el uso correcto de los vibradores manuales, es decir, entrando de costado y no hasta el fondo. Y a su vez, otros equipos, ahora lo vamos a ver, que pueden ser rodillos o pueden ser pavimentadoras. Es decir, acá estamos simplemente con moldes manuales y un colado sobre los moldes. Antes de la colocación del hormigón, sí tenemos que tener extendido los elementos metálicos que van a hacer las juntas. Es decir, vamos a necesitar colocar mediante canastos, es lo correcto y lo habitual, la colocación perfecta en su distancia, en su altura y en su alineación de los pasadores. Es decir, lo ideal es hacer los canastos rígidos, perfectamente centrados y con la geometría perfecta que deben cumplir, y no hacer cosas caseras que por lo general no funcionan. Es decir, bueno, cortamos una malla con 92 y ahí le atamos con un alambrecito, después los ponemos. Bueno, cuando hacemos ese tipo de soluciones, después quedan torcidos, los pisan, o hay alguna problemática, ¿no? Es decir, inclusive el corte de la barra debe ser un corte preciso. No tenemos que tener una barra que haya quedado con bordes de rebaba que no van a permitir el movimiento de la losa en el caso de la dilatación, que no estén torcidas las barras. Es decir, y bueno, cuando colocamos el material lubricante para que la barra se mueva dentro de la losa, usemos, digamos, materiales correctos, ¿no? Es decir, aceites o algún elemento antiadherente. No es conveniente utilizar grasa porque muchas veces la grasa o queda seca y no cumple la función antiadherente, o le da, digamos, un formato a la junta que puede traer problemas, ¿no? Estos son los canastos, la ubicación correcta en la altura y la separación. Esto permite que a lo mejor, si estoy haciendo un vertido manual, el operario, si llega a pisar acá arriba, no se deforma. Si yo tengo esto que está acá, es un
un canasto que no está bien resuelto, entonces estas barras están torcidas, y vamos a tener graves problemas al momento de que empiece a trabajar la losa. Esto, evitarlo a toda costa. Es decir, siempre tiene que estar correctamente hecho los canastos. Acá tenemos la ubicación de las barras de unión. En este caso están colocadas las barras de unión en forma de caballete. Si ven, tiene una patita hacia allá y otra hacia allá. Entonces están solamente apoyadas en el suelo, pero el sector de barra de unión que cumple la función es este de acá. Pero ya está colocado antes del hormigonado. Muchas veces se coloca durante el hormigonado con alguna quilla especial, ¿no? Eso puede llegar a funcionar, pero trabajándolo bien, si no podemos llegar a tener muchos problemas, ¿no? Porque después lo pisan y se hunde la barra. O sea, mucho cuidado al momento de la colocación. Bueno, la distribución es una distribución, puede ser manual, es decir, esta distribución, por eso les digo, ojo con el asentamiento, para que me permita la trabajabilidad. Tratar de no segregar el material, es decir, que no quede separado el material grueso del fino, y por supuesto, bueno, no transportar con vibración. La colocación va a ser el llenado de los moldes y luego vamos a tener que lograr la compactación. Como les decía, puede ser con regla vibradora que va avanzando sobre los moldes, puede ser con vibrador manual, o puede ser con rodillos especiales de compactación o con una pavimentadora. El tipo de regla que utilizamos, ojo con eso, ¿no? Es decir, muchas veces hay reglas vibradoras que están hechas, digamos, de diversas estructuras metálicas y no tienen el peso suficiente. Entonces, en esos casos tenemos problemas con la compactación. Ojo con eso, porque nos puede traer problemas en lo que es la resistencia que va a alcanzar ese hormigón, ¿no? Es decir, tratar de que la compactación sea una compactación correcta. Estos son un compactador de rodillos, especial que tiene un puente. Este puente se va moviendo y va haciendo una compactación. O sea, este es un equipo de alto rendimiento. Bueno, acá tienen una regla vibradora que está trabajando bien, está trabajando correcta, tiene un peso correcto. Bien, y después están las pavimentadoras que directamente hacen la colocación completa del material, que luego vamos a ver cómo le damos una terminación de pretazado. Otras terminaciones muy usadas hoy día, generalmente en pavimentos especiales, como pueden ser pavimentos de pistas de aeropuerto, como pueden ser pavimentos en lugares donde yo necesito una mayor fricción de la adherencia neumático-calzada, me genere una fricción superior. Para eso lo común es hacer un texturizado, que simplemente es un peinado que se puede lograr con diversos formatos. Es decir, puede ser pasando un textil, un elemento, por ejemplo, una alfombra del tipo de pasto sintético, puede ser dado con un cepillo, es decir, como si fueran
los escobillones de obra. Hay varios elementos. La idea es generar una textura que mejore la adherencia y una superficie de mejor agarre. Por último, una vez que hemos hecho la extensión, necesitamos hacer el curado del hormigón. ¿Por qué necesitamos curado? Porque justamente el curado evita que la evaporación del agua de mezclado durante el fraude, que genera calor de hidratación, el material, esa evaporación brusca puede generar, de hecho es muy común en obra, que se generen fisuras de contracción de fraude. Entonces, para evitar ese tipo de fallas que puede traer graves problemas, es decir, si no lo evitamos, necesitamos hacer un curado del material, poner una membrana superior que reduzca la evaporación brusca del agua de mezclado, mantenga la hidratación de la capa y que sea gradual la evaporación. Para eso tenemos membranas químicas, que son las más utilizadas hoy día, que es el rociado de un material poliuretánico, material químico, una resina, una especie de superficie de sellado de toda el área, mediante una película química. El otro puede ser el uso de film de polietileno, es decir, extender un film de polietileno, y después no tan usado, pero podría ser, es arpillera húmeda, es decir, tela de arpillera humedecida, o piletas de inundación. Cuando ya está colocado el material y ya no tenemos problemas de que ya comenzó el fraude, entonces podemos hacer pileta de inundación, digamos, inundando con agua la losa. Acá hay una pequeña tabla que me da las bondades y los contras de cada tipo de método para el curado. Por supuesto, el que cumple en mejor puntaje con todos los elementos, como ser facilidad de colocación, la aplicación inmediatamente en fresco, cómo hacerlo operativamente, es la membrana química. Es decir, la membrana química, llamado en obra el antisol, ¿no? Es un solo operario que lleva una mochila, un tanquecito, a veces lo puede llevar al costado el tanquecito que tiene el químico, y un rociador, que idealmente el mejor es un rociador con un pequeño motor pulverizador, va rociando para cubrir la superficie con la membrana química. Ese es el mejor de todos los procesos. Si no, puede ser un film de polietileno, es decir, colocar film en el ancho. Esta solución es muy buena para los lugares donde tenemos grandes vientos muy fuertes, en la zona sur de nuestro país, por ejemplo. Trabaja mucho mejor el film de polietileno. Arpillera húmeda también se puede hacer. Es algo que hoy día no se usa tanto como teniendo la posibilidad de la membrana química, e inundación que prácticamente hoy por hoy no se usa en ningún caso. Bien, entonces, acá les muestro cómo son las pavimentadoras, es decir, las extendedoras de pavimento de hormigón. Son elementos que van a ir moviéndose a través de los moldes, pero ya tenemos la altura correcta, las pendientes, hace la extensión del material y le va dando la terminación. Lo que sí requiere este tipo de equipos es una muy buena logística de provisión de material de hormigón fresco, ¿no? Es decir, necesitamos que
este equipo no pare, este equipo avance todo el tiempo, tiene un gran rendimiento, entonces requiere de una fuerte logística de que los camiones estén a pie de obra a todo momento. Lo que va a hacer es recibir el hormigón mediante una tolva y lo va a ir esparciendo a medida que avanza, y muchas de las pavimentadoras ya son las que directamente colocan las barras pasadores, las barras de unión, y a su vez, en algunos casos también hacen los cordones integrales, ya le dan forma a los cordones integrales, solo requiere de que el operario dé una terminación final. Como siempre, sin agregar una sola gota de agua en la superficie. Es decir, le damos la terminación final con fratasado, con elementos especiales, este de acá, o con una correa, le podemos dar la terminación. Esta, por ejemplo, es una junta, como les hablábamos hoy, temprano les hablaba respecto a la junta de trabajo. Esta es una junta de trabajo, ¿ven? No, esta es una junta de dilatación. Esta es una junta de dilatación. Esto que está acá es la madera compresible, es una madera blanda. Estos son los capuchones que se colocan en las barras para permitir el movimiento. Las barras tienen que estar perfectamente alineadas y esto se pinta con un material digamos, antiadherente para que no haya adherencia del hormigón. Entonces lo que hacemos, esta losa ha sido hormigonada días antes, ya tiene anclada la barra, digamos, en la otra mitad, y ahora se va a hormigonar el resto, dejando el material compresible, dejando el capuchón y con la barra pintada. De esa forma se genera la junta de dilatación. Estos son una junta transversal con los pasadores puestos con sus caballetes correctamente. Acá sí lo que está haciendo falta es una limpieza de la superficie de apoyo, por supuesto, pero están ubicando correctamente las juntas. Y acá ya vienen con la colocación, entonces una colocación de un pavimento muy urbano, ¿no? Es decir, con un molde, digamos, puesto a mano, y esto es la regla compactadora. Este no, este ya es una cancha donde va a venir una pavimentadora. Ya tiene colocado todos los elementos para directamente venir la pavimentadora avanzando. Esta es ya la pavimentadora trabajando. Esto está acá los puentes de trabajo preparándose. O sea, por supuesto, este tipo de equipos tiene mayor rendimiento y es utilizado para hacer pavimentos de una ruta, de una autopista. Es decir, pavimentos masivos, no lo usaríamos este tipo de equipos para hacer una pavimentación urbana de 200 metros, ¿no? Es decir, esto es para hacer pavimentos masivos, pavimentos especiales, como en este caso. Bien, más o menos hemos visto todos los equipos, no sé si nos queda algún otro. Fíjense, acá están proveyendo el material desde otro carril. Acá hay varios trabajando en tándem. Fíjense los camiones motormigoneros proveyendo el material, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Bien.
hemos terminado la clase de técnicas constructivas. Las consultas las podemos ir evaluando. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Por mi lado creo que quedó todo bastante claro. Igual si después leo el apunte y tengo alguna Ok, pregunta, sobre todo del tema de las juntas, te bien. la haré. Bueno, doy por concluida la clase entonces. Gracias. Entonces ahí, digamos, detuve la grabación. De todos modos,